de un grupo multiprofesional. Eso quiere decir que las diferentes especialidades se unen para poder ofrecer lo mejor para nuestros pacientes. En este caso, en el caso mío, soy un especialista en medicina interna y cuidado crítico, y pues normalmente trabajamos en conjunto en la unidad de cuidados intensivos con los pacientes que requieren un esfuerzo más y que podamos contribuir en conjunto con el equipo de ginecología, en conjunto con el equipo de materno fetal para poder ayudar y darle una mejor oportunidad a nuestros pacientes durante su estancia en la unidad de cuidados intensivos. Entonces, sin más, el día de hoy se han pedido que pueda compartir con ustedes lo correspondiente o algunos aspectos relacionados con la enfermedad tromboembólica materna. Y como mencionaba, vamos a dar una pequeña introducción porque en realidad la intención es que podamos ya durante el curso ir viendo con más detalle todo lo relacionado a la enfermedad materna. Así que hoy vamos a dar una pequeña introducción a lo que posteriormente será con más detalle el curso que vamos a ir desarrollando durante los siguientes meses. Eh, Sin más, pues los objetivos de esta tarde es tratar de discutir algunos de los factores de riesgo, así como también algunos de los detalles de la patofisiología y el diagnóstico de la enfermedad tromboembólica durante el embarazo, así como también ir y discutir algunos de los diagnósticos de los test que nos ayudan para el diagnóstico de la enfermedad tromboembólica y también ver y los pacientes que están en mayor riesgo de enfermedad tromboembólica. De manera que lo más común, y es que sucede, es que siempre somos consultados para evaluar pacientes, y este es un caso, una enfermedad, una paciente obesa de 38 años de edad que se presenta al departamento de emergencia con 37 semanas de gestación y está refiriendo que tiene dificultad respiratoria en las pasadas horas y tiene previamente 3 embarazos que fueron sin complicaciones. Al momento de ser evaluada, la vemos que tiene unos signos vitales con una frecuencia cardíaca de 120 latidos por minuto, una frecuencia respiratoria de 37 por minuto y una saturación de 93 al aire ambiente. Entonces, las primeras preguntas que nos hacemos es cuáles son los más posibles diagnósticos para esta paciente con el cuadro clínico y con los diferentes síntomas que presentamos. Por otro lado, también decidir cuál es nuestro diagnósticos, de detalles que vamos a usar, los diferentes laboratorios, estudios de radiografías, en fin, todos los elementos que nosotros contamos para el apoyo diagnóstico de pacientes en estas circunstancias. Entonces, comenzar diciendo que el embarazo y el periodo de posparto son dos condiciones que se asocian a un riesgo importante de enfermedad tromboembólica. Ya los sistemas de salud de los Estados Unidos durante el periodo de 1991-1999 hicieron un estudio para tratar de buscar cuáles eran las principales causas de mortalidad materna y encontraron que de un grupo de más aproximadamente 4.000 muertes relacionadas con el embarazo, notificadas durante el embarazo, de esos la mayor parte se atribuyó a problemas embólicos en un 20%. Y entonces, básicamente esto estaba superando trastornos hipertensivos relacionados con el embarazo o hemorragias postparto. El
el CDC también hizo un reporte entre el 2011 y el 2012 y también se reportó un aumento importante de muertes relacionadas con enfermedad tromboembólica. Otras latitudes también, como el Reino Unido, han reportado lo mismo, la importancia de la enfermedad tromboembólica relacionada. Buenas noches, doctor. Se le apagó el audio. Perdón, durante el Reino Unido también reportó causas maternas relacionadas con enfermedades tromboembólicas. Sin embargo, mencionaba que a partir entre el 2006 y el 2008 también ellos encontraron que había notado una reducción importante de la causa de muertes maternas relacionadas con fenómenos trombóticos, pero particularmente porque a partir de ese momento se comenzaron a introducir las guías de obstetricia que iban dirigidas hacia tromboprofilaxis durante el embarazo, ¿no? De manera que esto es muy importante y son aspectos que debemos de considerar cuando estamos hablando de ese tipo de condiciones. Por otro lado, basado en todo esto, pues vemos realmente que la incidencia de estos fenómenos tromboembólicos los vemos probablemente en 4 a 5 veces más en pacientes embarazadas comparado con el grupo de mujeres que están en la población regular, ¿no? Y obviamente lleva consigo una importante tasa de mortalidad, ¿no? De manera que una de las cosas más importantes o de las formas más comunes de enfermedad tromboembólica venosa que se encuentran durante el embarazo y en el periodo posparto incluyen trombosis venosa profunda, embolia pulmonar, enfermedad tromboflebitis séptica y trombosis de las venas ováricas. Por supuesto, el objetivo de la charla del día de hoy nos vamos a concretar básicamente en discutir los aspectos relacionados a las enfermedades, a la trombosis venosa profunda y embolia pulmonar. Y por supuesto, la enfermedad tromboembólica es un factor importante que contribuye al aumento de la morbimortalidad, tanto en el periodo perinatal como materno en todo el mundo, ¿no? Y la mayoría de datos pues muestra que pacientes hospitalizados aumentan las tasas de enfermedad tromboembólica durante este periodo y que ha ido disminuyendo conforme hemos ido incrementando nuestro entendimiento de este tipo de patologías, pero también por otro lado, también con la introducción de los diferentes modalidades que tenemos para prevenir este tipo de condiciones. Entonces, esto básicamente para ilustrar que la clave en el manejo de ese tipo de patologías realmente se basa en el desarrollo de sistemas y estrategias dirigidos a la profilaxis y, por otro lado, que tengamos un alto índice de sospecha y que podamos ofrecer tratamiento más oportunamente. Entonces, es importante que nosotros entendamos qué es lo que sucede y algunos aspectos de la fisiopatología de este tipo de condiciones, ¿no? Durante el embarazo vemos que se producen importantes cambios fisiológicos
en el sistema de coagulación. Vemos como, por ejemplo, el factor procoagulante, fibrinógeno, el factor 7, el factor 8 y 10, así como el factor de von Willebrand y algunos otros como el inhibidor 1 y 2 del activador de plasminógeno. Vemos un aumento de estos, mientras que también por otro lado vemos que la proteína S disminuye, así como la proteína C de esos niveles, ¿no? Y estos cambios comienzan con la concepción y uno los puede ver que pueden persistir hasta 12 semanas después del embarazo. Y como resultado de todos estos cambios fisiológicos en el embarazo, la enfermedad tromboembólica ocurre, como ya lo habíamos mencionado, a una tasa un poco más alta comparado con la población, con las mujeres que no están embarazadas, ¿no? Sin dejar de tomar en cuenta que el periodo posparto también es aún más trombogénico con enfermedades, con la posibilidad de tener enfermedad tromboembólica probablemente 2 veces más durante este periodo. Esos son algunos de los datos que nosotros debemos de tomar en cuenta y aumentar la vigilancia cuando estamos valorando y evaluando este tipo de pacientes, ¿no? Esta es una ilustración para que podamos ver las vías hemostáticas y fibrinolíticas, recordando como siempre que el iniciador principal de la coagulación es el factor tisular, que normalmente no es expresado por células en contacto con la circulación, y pues vamos a ver un poco más con mayor detalle la cascada de la coagulación y cómo los diferentes vías hemostáticas y fibrinolíticas y cómo se ven alteradas en el embarazo cuando estemos durante en el curso, ¿no? Con más detalle y más detenimiento. De manera que entonces, como vemos, el embarazo es un estado caracterizado por la triada de Virchow, ¿no? La triada de Virchow, a pesar de que Virchow la describió prácticamente en el último cuarto de 1800, todavía tiene vigencia, ¿no? Y vemos cómo el embarazo, pues podemos ver estados de hipercoagulabilidad, éstasis venosa y turbulencia, la lesión y disfunción endotelial. Entonces vemos que como el embarazo realmente es un estado de hipercoagulabilidad debido a alteraciones en las proteínas de la coagulación, factores 1, 2, 7, 8, 9 y 10 que aumentan durante el embarazo. De manera que el embarazo aumenta la resistencia a los factores antitrombóticos como proteína C, la proteína S, y realmente uno de los aspectos importantes es la trombofilia, ¿no? Pacientes que tienen ya fenómenos trombofílicos que pueden exacerbar estos cambios en las proteínas de coagulación y que hacen que aún aumente más el riesgo de la enfermedad tromboembólica de la paciente. Entonces, esto es para ilustrar, ¿no? Además de una hipercoagulabilidad innata, el éstasis venoso y el traumatismo vascular completan la tríada de Virchow, ¿no? Como vemos acá, en esta, la éstasis, la compresión de las venas ilíacas, particularmente más en el lado derecho que el lado izquierdo, el útero de la gravidad. Y luego todos los aspectos hormonales que emergen y que básicamente favorecen que el flujo sea reducido, el daño vascular, ¿no? La compresión vascular al momento del parto, otros elementos, los estados de hipercoagulabilidad que hemos ido describiendo. En fin, todos estos hacen, componen
lo que podemos decir, la triada de Virchow durante el embarazo con estos aspectos específicos, ¿no? En fin, es importante que nosotros tengamos esto en cuenta cuando estamos valorando las pacientes embarazadas en particular, ¿no? Cuando somos llamados a evaluar este grupo de pacientes. Por otro lado, pues ya habrán otro tipo de factores de riesgo que debemos de tomar en cuenta, que son un parto por cesárea, la inmovilidad prolongada, hemorragia postparto, la enfermedad de preeclampsia, que ya de por sí sabemos que son fenómenos que pueden favorecer el aparecimiento de coágulos, obesidad, la historia de tabaquismo, si tenemos una paciente mayor de 35 años, los embarazos alcanzados a través de reproducción asistida, que igual pueden también incrementar, algunos otros aspectos que ya dependen de la raza, enfermedades cardíacas preexistentes, enfermedad de células falciformes, diabetes mellitus y los embarazos múltiples o gemelares. En fin, para tener algunos otros elementos o factores de riesgo que debemos ir considerando. Y vamos a ir viendo otros con más detalle en los siguientes slides, ¿no? Vemos, por ejemplo, que algunas condiciones también pueden o podemos dividir los factores de riesgo de enfermedad tromboembólica en eh, aquellas condiciones que son relacionadas directamente con cuestiones obstétricas o bien esencialmente ya aquellas que son básicamente médicas. Y entonces vemos, por ejemplo, que algunas condiciones médicas preexistentes, como tener trombofilia, que es por definición la capacidad que tenemos de formar coágulo, historia de trombosis, síndrome de enfermedad antifosfolípido. Este es un aspecto muy importante que vamos a ir definiendo con más detalle. Enfermedades autoinmunes como lupus, enfermedades cardíacas preexistentes, enfermedades de células falciformes, obesidad, diabetes, la historia de consumo de tabaco, el abuso de sustancias, como decir, como factores o condiciones médicas que predisponen a una enfermedad tromboembólica. Así como por otro lado, vamos a ver ya condiciones que pueden estar relacionadas con obstétricas específicamente y que debemos de tener en consideración como si vamos a transfundir durante ese periodo, desórdenes de líquidos o electrolitos y alteraciones del balance hidromineral, infecciones postparto, anemias, hiperemesis, hemorragias anteparto, también durante la cesárea, ya sea que sea un parto vaginal o por cesárea, las gestaciones múltiples, hemorragias postparto, preeclampsia y hipertensión gestacional, labor pretérmino aspectos como relacionados con trombocitopenia, en fin, todos estos tipos son algunos de los factores de riesgo que siempre tenemos que tomar en consideración cuando estamos analizando enfermedades tromboembólicas durante el embarazo, ¿no? Por supuesto que también todo el hecho de que tengamos factores de riesgo, también hay algunos marcadores o algunos scores que podemos utilizar y dependiendo de los elementos que vayamos encontrando, pues también podemos ir teniendo una idea de la posibilidad de desarrollar trombosis en cualquiera de los grupos que estemos analizando, ¿no? Como vemos acá, ya vamos a darle un puntaje, si hay historia o no de enfermedad trombótica previa que está relacionada a cirugía mayor, síndrome de hiperestimulación ovárica, enfermedad previa, igual que esté relacionada con cirugía, historias de trombofilia, condiciones médicas, procedimientos quirúrgicos durante el embarazo, hiperemesis, como ya lo habían mencionado, parto por cesárea, obesidad, fumar, eh,
embarazos múltiples, la edad, en fin, ya eso es con un puntaje. Y vamos a ir viendo ya, por ejemplo, también que un aspecto importante es la posibilidad o que hasta la mitad de los eventos de enfermedad trombótica durante el embarazo ocurren en mujeres con enfermedad o trombofilia preexistente, ¿no? Y algunas de las condiciones que predisponen a eventos trombóticos o lo que definimos como trombofilia son deficiencia de antitrombina, mutación de protrombina, factor de Leiden, que es uno de los más comunes, ya sea en homocigotos, heterocigotos, deficiencias de proteína C o S, hiperhomocistinemia, el factor OC7, 8 o 11 elevados, como algunos de los factores que pueden o que consideramos dentro del grupo de eventos que predisponen a fenómenos trombóticos y que incrementan la posibilidad de poder tener un evento embólico y que encontramos en el grupo de trombofilias. Por otro lado, es importante recordar la enfermedad de anticuerpos antifosfolípidos. Es muy importante que tengamos esto siempre en consideración y que podamos, por otro lado, también hacer una caracterización de en dos grupos, tanto los criterios obstétricos como no obstétricos, ya sea entre los obstétricos como una historia de abortos espontáneos que no pueden ser explicados, historia de muerte fetal y que se haya, por supuesto, ha hecho una morfología y cariotípica, historias de embarazos pretérminos, insuficiencia útero-placentaria, que incluya todos los elementos que estamos viendo, hipoxemia fetal, en un test que, por supuesto, estamos viendo que no haya una reassurance del test fetal, oligoindramnios, que tengamos una restricción del crecimiento intrauterino, un abrupto placentae, trombosis arterial ya en los casos o criterios no obstétricos, accidentes cerebrovasculares, ataques isquémicos transitorios, enfermedad miocárdica, amaurosis fugaz, que son que podemos ver ya como una condición que predispone a fenómenos trombóticos, una enfermedad tromboembólica venosa, trombosis de embolia pulmonar y trombosis de pequeños vasos, en fin, para caracterizar los criterios que son obstétricos y los criterios que no son obstétricos. Y por otro lado, cuando hemos ya hecho la valoración clínica y la estimación de riesgo, ya vamos a decidir cuáles son los elementos que van a apoyar el diagnóstico en este caso, ¿no? Es decir, cuáles son los otros diferentes test, como los anticuerpos anticardiolipina y los otros tipos de recursos diagnósticos que tenemos de laboratorio que pueden apoyar y confirmar nuestra sospecha clínica cuando estamos ante un paciente con sospecha de síndrome antifosfolípido. En fin, para que siempre lo tengamos en mente. Y estos pues son otros sistemas de puntaje que nos permiten poder caracterizar y poder tener una idea de cuál es la posibilidad que los pacientes puedan tener o desarrollar un fenómeno embólico, o si hay actividad de cáncer, inmovilización, ya sea que los pacientes estén en reposo por más de 3 días, cirugía dentro de las 2 semanas previas, que haya hipersensibilidad local, que tengamos por otro lado también en el sistema venoso, si hay historia de edema de los miembros inferiores, un edema asimétrico de los tobillos, edemas también vemos unos
venas varices y otras alternativas que igual vamos a darle un puntaje en este tipo de pacientes que nos van a ayudar a caracterizar y nos van a poder apoyar para poder ir haciendo o estrechando nuestras posibilidades diagnósticas. Por otro lado, también es importante que ya una vez más nosotros podamos tener ya una vez diagnosticado el paciente, podamos también, por otro lado, ir definiendo aquellos pacientes que nos toca ver en la unidad de cuidados intensivos y que eventualmente pueden desarrollar una enfermedad tromboembólica masiva que básicamente está definida como la presencia de una enfermedad, una embolia pulmonar con hipotensión sostenida, con una presión sistólica menor de 90 milímetros de mercurio, por lo menos durante 15 minutos y requiriendo soporte de inotrópicos, que no le palpemos pulsos, que haya una bradicardia persistente con una frecuencia cardíaca de menos de 40. Eso para definir lo que decimos como una embolia pulmonar masiva. Y luego, pues también tenemos los otros elementos de diagnóstico cuando estamos sospechando un paciente con una embolia pulmonar submasiva, que no hay, pues una hipotensión sistémica persistente, la presión puede caer a 90, una disfunción del ventrículo derecho con necrosis miocárdica, disfunción del ventrículo derecho que definida por la presencia de uno de los siguientes, una dilatación del ventrículo derecho, que hayan durante la evaluación de ecocardiografía a la orilla de la cama, dilatación del ventrículo derecho apoyado por los hallazgos de tomografía, elevación del BNP cuando esté disponible. Sabemos que estos son algunos datos que no pueden estar disponibles en todos lados, elevación del ProBNP, hallazgos en el electrocardiograma como la presencia de un bloqueo de rama derecha nuevo que no habíamos visto, elevación anteroseptal del ST, en fin, algunos datos electrocardiográficos que debemos de tomar en cuenta. Lo que decimos como necrosis del miocardio, que podemos ver como el incremento de la troponina I más de 0.4 o troponina T más de 0.1. Y por otro lado, vamos a ver un embolia pulmonar de bajo riesgo, que es una embolia pulmonar en ausencia de los marcadores clínicos o bien de los pronósticos adversos que hemos ido ya revisando. De manera que, podemos encontrar pacientes en diferentes estadios y debemos de estar con los elementos clínicos necesarios para poder reconocer, pero por otro lado también para tomar las decisiones importantes conforme vamos viendo los pacientes. Estos son los criterios de Well que también los usamos para embolia pulmonar en general y que es importante, los traemos solamente para como elementos que debemos de estar familiarizados, sospecha de trombosis venosa profunda, que haya un diagnóstico alterno que no sea una embolia pulmonar, una frecuencia cardíaca más de 100 latidos por minuto, historias anteriores de enfermedad tromboembólica, inmovilización dentro de las 4 semanas anteriores, una malignidad activa, hemoptisis. Eso tiene una puntuación y con base a eso vamos a ir caracterizando a nuestros pacientes y tomando las decisiones clínicas conforme se vayan presentando. Los criterios, los criterios de PERC que también nos pueden ayudar para ir eh, eh, definiendo y tomando decisiones en el diagnóstico de nuestros pacientes, una probabilidad clínica baja, la edad, la frecuencia cardíaca, la pulsoximetría, no hemoptisis, no historia previa de enfermedad tromboembólica, no cirugía o trauma, no uso de estrógenos o no presencia de edema unilateral de las piernas.
como factores que debemos tomar en cuenta y los factores revisados de Geneva que también nos pueden servir. Ya esto pues ya es para pacientes en general, pero que igual cuando estamos analizando enfermedad trombólica debemos de estar familiarizados. De manera que cuando estamos el diagnóstico de enfermedad tromboembólica venosa o una trombosis venosa profunda se basa, como siempre, en los aspectos clínicos. Los signos y síntomas de la enfermedad tromboembólica son inespecíficos y frecuentes durante el embarazo, ¿no? La mayoría de las mujeres embarazadas experimentan taquicardia leve, taquipnea, disnea y edema de las extremidades inferiores. El diagnóstico normalmente clínico a veces puede ser inespecífico debido a los cambios fisiológicos y debemos de ir realmente teniendo un alto índice de sospechas. Los dos síntomas más comunes de la enfermedad de la trombosis van a ser dolor y edema de miembros inferiores. El 80 un grupo alto de mujeres embarazadas experimenta estos síntomas, aunque de edema de miembros inferiores y dolor. El 70% van a experimentar disnea durante el embarazo, aunque por supuesto pocas de ellas vamos a identificar una enfermedad embólica pulmonar. Ya luego, pues, luego de la sospecha clínica, ya sabemos que tenemos algunos estudios o elementos de laboratorio y así también como estudios de imagen que nos van a apoyar nuestros diagnósticos y que debemos de ir usando conforme vamos avanzando en nuestra sospecha clínica, ¿no? Habíamos mencionado, ¿no? La sospecha clínica es importante y vamos a ver en dependencia del área cuáles son los diferentes signos y síntomas que vamos a buscar, ya sea como edema de miembros inferiores, el tamaño de la pantorrilla, cuáles son los datos y tenemos que ir viendo cuál es la historia de las diferentes visitas prenatales para poder saber y dar un seguimiento y ir viendo cuáles son los cambios que vamos viendo y que nos hagan sospechar que probablemente la paciente está desarrollando una trombosis venosa profunda. Los síntomas clínicos son inespecíficos. Los síntomas clásicos, pues, en algunos pacientes que estamos sospechando embolia pulmonar, pues probablemente van a desarrollar disnea, dolor torácico de aparición repentina, tos ya en casos más importantes vamos a ver que los pacientes pueden desarrollar taquipnea y normalmente decimos en cuidado crítico que la presencia de taquipnea por sí sola nos debe de hacer sospechar que el paciente está críticamente enfermo y por otro lado debemos de buscar presencia o no de estertores y también por otro lado el aumento de la frecuencia cardíaca, taquicardia, que son algunos de los elementos que debemos de ir viendo cuando estamos sospechando que los pacientes están evolucionando o que están presentando signos y síntomas de una enfermedad tromboembólica pulmonar. El dímero D, pues como sabemos, es un eh, estudio que puede estar aumentado en el embarazo por ya debido a los cambios fisiológicos propios del embarazo y que su sensibilidad y especificidad en el embarazo no es la mejor, de manera que debemos de estar siempre apoyados de otros elementos que nos permitan tomar nuestras decisiones y ya podemos decir que podemos usar la ultrasonografía por compresión, que es hoy por hoy el estudio de elección, es un estudio no invasivo. La ultrasonografía a la orilla de la cama ha tomado un auge
de manera que es hoy, podríamos decir que está disponible en la mayoría de las unidades de cuidados intensivos. Sin embargo, pues si estamos viendo una paciente que no está en la unidad, pues es un estudio que podemos pedir y que y que podemos utilizar y que nos va a servir en el diagnóstico de nuestros pacientes que estamos sospechando enfermedad, una trombosis venosa profunda. Hay otros, por supuesto, estudios que vamos a ir viendo que podemos utilizar. El electrocardiograma, por ejemplo, es un estudio que nos puede demostrar hallazgos. Podemos ver un incremento del tamaño del ventrículo derecho, el famoso S1Q3T3, que siempre es una pregunta de examen. No lo ve uno muy comúnmente, pero siempre es un dato que tenemos que buscar y que sugiere embolia pulmonar. Vamos ya a ir viendo otros elementos como el electrocardiograma, como taquicardia sinusal, anomalías inespecíficas del segmento ST y de la onda T, que son algunos de los datos electrocardiográficos que debemos de ir siempre buscando. Probablemente el más común sea taquicardia sinusal, sin embargo, pues sabemos que siempre debemos de ir correlacionando con los hallazgos y cambios fisiológicos propios del embarazo que pueden en algún momento alterar los diferentes elementos de búsqueda, ¿no? Entonces, esos son algunos de los aspectos que tenemos que considerar y tomar en cuenta, ¿no? Habíamos discutido que algunos de los síntomas y signos y síntomas de embolia pulmonar, como disnea, taquimnea, como habíamos mencionado, es uno de los hallazgos en cuidado crítico que nos hacen sospechar o nos hacen considerar que la paciente están críticamente enfermos y que debemos tomarlos con bastante seriedad. No debemos de menospreciarlos, ¿no? Eh, ya platicamos que debemos de buscar por la presencia de estertores, así como podemos encontrar pacientes que están galopando, signos que nos estén indicando que haya fallo cardíaco, dependiendo del momento y de la severidad del embolismo pulmonar, ¿no? Algunos otros estudios que podemos utilizar son los estudios de ventilación, perfusión, sobre todo cuando tenemos alta sospecha tenemos a pesar de eso tenemos dificultad para el diagnóstico. Entonces, los estudios de ventilación, perfusión, aunque no son ya disponibles todo el tiempo, son una alternativa en los lugares en los que existen los recursos para poder realizarlos. Hoy por hoy, como sabemos, la angiografía pulmonar por tomografía computarizada ha tomado un gran auge reemplazando a la angiografía la utilizamos prácticamente en la mayoría de los pacientes para cuando estamos sospechando una enfermedad tromboembólica pulmonar. Eh, Este es un algoritmo, no se, hay bastante información, es muy cargado, que nos permite ir valorando cuando el paciente tiene datos clínicos que sugieren una enfermedad de trombosis profunda y por otro lado, si hay elementos que nos permitan o que nos estén indicando que el paciente está posiblemente tiene signos de embolia pulmonar. Por otro lado, pues lo que habíamos mencionado en la ecocardiografía a la orilla de la cama es un elemento
diagnóstico, es un elemento no invasivo y que nos permite poder tener ciertos elementos que nos hacen sospechar o nos pueden ayudar a confirmar el diagnóstico de embolia pulmonar. Vemos, por ejemplo, disfunción del ventrículo derecho, insuficiencia tricuspidia, un movimiento paradójico del septum, y que son o signos tempranos de inestabilidad hemodinámica que nos permitan tomar decisiones acerca de si el paciente necesita o no trombolisis, ¿no? De manera que em, la ecocardiografía ha ido tomando y creciendo en importancia para como un elemento no invasivo, un elemento de diagnóstico que podemos utilizar a la orilla de la cama. El tratamiento de la enfermedad del tromboembolismo venoso, pues durante el embarazo eh, vamos a utilizar heparina no fraccionada o heparinas de bajo peso molecular. Ninguna de las dos sabemos que atraviesan la placenta y ninguna de las dos se encuentran no aparecen en la leche, al menos no en cantidades significativas. El fondo para inox pues, se debe evitar en el embarazo a menos que haya una contraindicación para heparina. Y obviamente si debemos evitar los anticoagulantes directos de la trombina como dabigatran los medicamentos como rivaroxaban, apixaban y endoxaban no están recomendados durante el embarazo, así como warfarina. Las heparinas de bajo peso molecular deben ser interrumpidos al menos durante 12 horas antes de una analgesia epidural. Si el parto es planeado o puede permitirnos que haya una transición a heparina fraccionada para simplificar el manejo de la anticoagulación y su monitoreo, ¿no? La anticoagulación, en todo caso, puede ser, la podemos volver dentro de las 12 a 24 horas después de que se haya removido un catéter epidural, ¿no? Los antagonistas de la vitamina K pueden ser administrados y continuados durante 3 meses después del parto, ¿no? Pueden ser administrados durante la lactancia, ¿no? Los antagonistas de la vitamina K, pues sabemos que atraviesan la placenta y están asociados con embriopatías durante el primer trimestre, por lo que sabemos que están contraindicados durante estos periodos y debemos de siempre de tomar en cuenta, pueden producir hemorragia neonatal, aborto placentario, ¿no? La terapia trombolítica debe de ser considerada en pacientes hemodinámicamente inestables con hipoxemia refractaria, estreptokinasa, así como RTPA, son medicamentos que se usan más comúnmente. Y pues obviamente debemos de tomar o debemos tener un alto índice de sospecha y saber cuáles son los diferentes momentos de contraindicación o de contraindicación relativa para el uso de los trombolíticos. Por otro lado, las indicaciones de los filtros de vena cava son similares para los pacientes que no están embarazadas, ¿no? Que también debemos de tomar en cuenta y en consideración. De manera que eso es lo que había preparado para ustedes como introducción al curso. Sé que probablemente van a haber, hay bastantes preguntas y algunas cosas, pues obviamente vamos a ampliarlas y vamos a hablar con mucho más detalle durante el curso. Sin embargo, algunos elementos importantes que debemos de considerar, como que el embarazo y el periodo posparto están asociados con un incremento un aumento del riesgo de trombosis venosa profunda y embolia pulmonar. La incidencia es
alta y debemos de considerar los aspectos particulares del embarazo cuando hablamos de la tríada de Virchow, que fue los que mencionamos, y debemos siempre estar tomando en consideración los aspectos y los cambios fisiológicos del embarazo cuando estamos interpretando tanto los hallazgos al examen físico y los diferentes elementos de diagnóstico y cómo estos se pueden alterar durante el embarazo. En pacientes que uno está sospechando una enfermedad tromboembólica, pues sabemos que el estudio de primera línea que es no invasivo es el ultrasonido, ¿no? Es un estudio no invasivo y que está ampliamente disponible y que lo podemos usar, ¿no? El tratamiento básico de la enfermedad tromboembólica durante el embarazo está basada principalmente en heparina, ya sea tanto heparina no fraccionada como heparina de bajo peso molecular. Les dejo también acá este libro, tuvimos la oportunidad de escribirlo con el doctor Carlos Montúfar, así que igual lo ponemos a la disposición. Por otro lado, muchas gracias y estamos abiertos para preguntas y comentarios que puedan tener. Doctor, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo está? Buenas noches. Verá, yo tenía una pregunta. En los factores del embarazo decía que estaba la trombocitopenia como un factor de riesgo para desarrollar la enfermedad tromboembólica. Pero justamente en ese gráfico yo le vi que estaba el intervalo de confianza fuera del rango en el que se encontraba el porcentaje bueno, no el porcentaje, sino el número de la de la trombocitopenia. Entonces quería ver qué tan significativo era eso en el embarazo. Bueno, como mencionamos, ¿no? Siempre debemos de, mencionamos durante las diferentes gráficas, debemos de tomar en cuenta los aspectos eh, relacionados a fenómenos de trombofilia. Ya en este caso son pacientes que tienen alguna predisposición innata para desarrollar fenómenos embólicos, ¿no? Mencionamos algunos de ellos, ya sea deficiencia de proteína C, deficiencia de proteína S, factor B de Leiden, y son algunos elementos que pueden de alguna manera poder predisponer a una paciente para el embarazo. Pues están también, por supuesto, lo mencionamos, la paciente con síndrome antifosfolípido, en fin, elementos que pueden de alguna manera tomar en cuenta. Siempre uno, y creo que están de acuerdo, la decisión las guías americanas, la guía americana del tórax en la última revisión, pues ya no están recomendando que uno de rutina mande ese tipo de estudios de trombofilia o protocolos de trombofilia. Uno, porque la mayoría en pacientes regulares de pronto no nos apoyan mucho. Y por otro lado, también hay que tomar en cuenta que son los test de protocolo de trombofilia son extraordinariamente caros, ¿no? Entonces hay que tomar siempre en cuenta y poner en la balanza todos estos aspectos para poder uno tomar la decisión cuando está pidiendo la batería de trombofilia, ¿no? Entendido, doctor. Muchísimas gracias. Buenas noches, doctor. Disculpe una pregunta. ¿Qué precio tiene el libro? Está en Amazon. Ah, ¿se lo puede descargar? Sí, me imagino que sí. Sí.
Ah, no, sí, se ve interesante el libro, por eso le estaba preguntando. Buenas Sí, noches, doctor. doctor. Buenas noches. No sé si me escuchan. Buenas noches, doctor. Hola, buenas Sí, noches. Verá, tenía una pregunta con respecto al tema. Si bien es cierto, los cambios fisiológicos aumentan la probabilidad de tromboembolismo pulmonar en la materna, pero tal vez existe algún factor predictivo específico para nosotros poder pensar que A o B materna tiene mayor probabilidad de desarrollar durante el embarazo o incluso el posparto esta patología. Este tercer periodo de caja de tres para los locales, ¿podemos? perdón, no sé si, como habíamos mencionado, puse, mencioné algunos scores o algunos sistemas de puntuación que nos permiten o que nos ayudan para ir tratando de estrechar o de reducir las posibilidades, ¿no? Y mencionábamos ahí, por ejemplo, una vez más, vamos a decir que los pacientes que tienen historia de trombofilia en el embarazo tienen, por supuesto, mayor chance de tener un evento embólico, ya sea una trombosis venosa profunda o no. Pacientes que tienen, por supuesto, historia de un evento tromboembólico previo, una enfermedad previa. Pacientes que han estado en reposo por mucho tiempo, o una paciente que tiene trauma. En fin, algunos elementos que nos van a ir indicando que posiblemente esta paciente va a tener más posibilidad de desarrollar un evento embólico, ¿no? Pacientes también con sobrepeso, pacientes que han estado con anticoagulación, pacientes que tienen historia de fumar, pacientes mayores, embarazos múltiples. Algunos elementos, siempre tenemos que ir buscando los elementos que nos permitan incrementar nuestro índice de sospecha en este grupo de pacientes, ¿no? Es solo por mencionar algunos. Muchas gracias, doctor, por la aclaración. Buenas noches, doctor. Hola, Buenas buenas noches. noches. Doctor, ¿cómo está? Mucho gusto. Guillermo Pelletier, de República Dominicana. Ya, encantado. Me gustaría ver si puede hacer algún comentario acerca de la tromboprofilaxis. Ya usted me acaba de mencionar ahora mismo prácticamente los factores de riesgo para embolismo, pero acerca de los esquemas de tromboprofilaxis y cuándo iniciar pacientes que van a ser sometidas a cirugías. Pero doctor, la comunicación se está entrecortando, pero me decía Gracias. particularmente con Perdón. los esquemas o las indicaciones de tromboprofilaxis. La tromboprofilaxis, y lo vamos a hablar un poquito más con mayor detalle durante el curso, ¿no? La idea de era básicamente dar una introducción. Entonces vamos a ampliar un poco más durante el curso el uso de las heparinas de bajo peso molecular, el uso de heparina Ya. fraccionada los momentos, en qué momento utilizarlo. Por ejemplo, si en pacientes que van a ir a anestesia general, anestesia epidural, en qué momento suspenderlos. Todo eso lo vamos a ampliar y discutir con mayor detalle cuando estemos en el curso. Buenas noches, Excelente, doctor. muchas gracias. Les habla Cindy Cortés desde Ecuador, Esmeraldas. Sí, cuénteme. Hola, buenas. Tenía una duda. Quería saber si la enfermedad tromboembólica es indicación de terminación del embarazo o en qué circunstancias esta situación debería dar. ¿Aló? ¿Me escucha, doctora? Hola, sí, sí, le escucho, doctor. Ok.
Bueno, como le mencioné al principio, yo soy, mi especialidad es medicina interna y cuidado intensivo. Entonces, todos nosotros apoyamos al equipo materno-fetal y al equipo y de obstetricia, de manera que esto siempre se debe de discutir con el equipo multidisciplinario y tomar las decisiones en dependencia de la gravedad y de la condición que esté, que haya llevado a la paciente a la enfermedad tromboembólica y en qué momento está, ¿no? De manera que siempre estos pacientes se manejan en un equipo multidisciplinario y siempre el obstetra es quien toma la decisión, ¿no? Ok, doctor, muchísimas gracias por la aclaración. Hola, buenas noches. Sí, buenas noches. Hola. Sí. Buenas Sí, noches, Doc. le escucho, le escucho. Sí, una pregunta. Por ejemplo, una mujer embarazada de 30 semanas que presenta lo que es taquicardia más un tromboembolismo, ¿cuál sería lo que es el tratamiento a seguir y por cuánto tiempo sería lo que es el tratamiento? Bueno, sí, una vez lo más importante es establecer el diagnóstico, si ya sea que sea una trombosis venosa profunda o sea una embolia pulmonar. De manera que una vez se establece el diagnóstico y las características clínicas de la paciente, como mencionamos, los medicamentos de elección son la heparina no fraccionada o bien heparinas de bajo peso molecular. Y eso, pues, con esto, una vez más, lo digo, con el equipo multidisciplinario se toma la decisión y ya tanto el obstetra como el grupo materno-fetal deciden en qué momento ya es viable y ya una vez estemos ya en la etapa de seguridad en la que podemos introducir ya anticoagulantes orales, pues sabemos que si es una paciente con una embolia pulmonar sin de primer diagnóstico, sin datos de trombofilia o datos que predispongan a un evento subsecuente, entonces si es una embolia pulmonar, 6 meses de tratamiento. Si es una trombosis venosa profunda, de la misma forma, sin historia de trombofilia o sin otros factores de riesgo que vayan a predisponer que haya persistencia. Entonces, de diagnóstico primario, 3 meses de tratamiento, ¿no? Ya, por supuesto, tenemos que ir haciendo una valoración clínica y tomando las decisiones conforme vamos avanzando en el manejo de la paciente. Pero en términos generales, esa sería lo que recomendamos, ¿no? Muchas gracias, Doc. Buenas noches, doctor. Le saluda Diana Zambrano de Esmeraldas, Ecuador. ¿Cómo Una está? pregunta. Administrando lo que es la heparina de bajo peso molecular por los 3 meses, como dice, si es una trombosis venosa profunda, efectos secundarios en la mamita o en el bebé pueden Bueno, conllevar. como mencionamos, hoy por hoy, por supuesto, todo lo que hacemos y todos los medicamentos que hacemos tienen efectos secundarios. Estamos sabemos que no atraviesa la placenta, que no aparece en la leche en cantidades significativas. De manera como todos los anticoagulantes, el principal riesgo el mayor efecto secundario de todos estos es siempre la posibilidad de sangrado, ¿no? Entonces siempre debemos de tener en cuenta que todos estos medicamentos Una trombocitopenia. que producen sangrado. La heparina B, las heparinas
no fraccionadas pueden conducir a trombocitopenia y debemos de estar monitorizando siempre esto porque pueden ser, y por otro lado, las heparinas de bajo peso molecular pues también pueden causar trombocitopenia inducida por heparina en menor frecuencia, pero igual siempre debemos de tomarlo o tenerlo presente. Ok, muchas gracias, doctor. Doctor, buenas noches. ¿Me escucha? Sí, sí. Sí. En el examen de dímero D, si lo encontramos en valores superiores, ¿es necesario hacer de nuevo otro control y en qué tiempo? Bueno, lo que se recuerda que lo que mencionábamos, ¿no? Que el dímero D en el embarazo va a estar, siempre hay la duda o no hay un criterio generalizado acerca de su valor, porque puede estar alterado durante el embarazo, de manera que su especificidad y su sensibilidad no es muy alta en el embarazo, entonces siempre debemos de si tenemos la sospecha clínica y estamos sospechando que el paciente pueda tener ya sea una trombosis venosa profunda o una embolia pulmonar, pues ya debemos de apoyarnos de otro tipo de diagnóstico, ya sea debemos hacer un ultrasonido si estamos sospechando trombosis venosa profunda o debemos de mandar a hacer una tomografía computarizada si estamos sospechando que el paciente puede tener una embolia pulmonar. Ok, doctor, muchas gracias. Tienes que trabajar más pilas, le digo, al ubicador. Porque también, doctor. Facturado en mayo 1.500. Digo. Buenas noches. Digo, para pagar 3 personas con 1.500. Pues para pagar. Sí, buenas noches. Doctor, una consulta. En el manejo del tromboembolismo pulmonar ya establecido una vez el diagnóstico, para establecer fibrinolíticos, ¿se valora el riesgo-beneficio en este tipo de pacientes? Bueno, como habíamos platicado en términos de las decisiones de usar fibrinolíticos, ¿no? Si estamos pensando que el paciente, dependiendo de cada característica, ¿no? Si estamos pensando, si es una paciente sin mayores factores de riesgo y no es una paciente no complicada, pues sabemos que podemos ya comenzarla ya sea con heparina fraccionada, o heparina no fraccionada o heparina de bajo peso molecular. Por otro lado, si es una paciente críticamente enferma, que estamos pensando que el paciente posiblemente tenga una embolia pulmonar masiva, una embolia pulmonar submasiva, entonces ya tenemos que decidir y valorar con el equipo multidisciplinario si es una paciente que necesita trombolíticos, si es una paciente que está con una embolia pulmonar masiva y que está hemodinámicamente estable, entonces tenemos ya que decidir si si usamos trombolíticos o no, o una paciente con una embolia pulmonar submasiva, o bien uno de las guías en cuanto a resucitación, si es una paciente que está en parada cardíaca y estamos sospechando que tenga una embolia pulmonar masiva, pues también son indicaciones para usar trombolíticos, por mencionar algunos ejemplos, ¿no? Muchas gracias, doctor. Pues bueno, una vez más quiero agradecer la invitación para poder participar y ser parte de este esfuerzo académico. Creo yo que durante el curso vamos a tener la oportunidad de ir revisando
aspectos, cada uno de estos aspectos con mucho mayor detenimiento, tanto los aspectos clínicos, los aspectos de fisiopatología, los aspectos de diagnóstico, pero probablemente lo más importante y es cómo vamos a poder utilizar y aplicar todo esto en el día a día con nuestros pacientes pues una vez más el manejo de la paciente embarazada en el cuidado crítico es un manejo multidisciplinario, es un manejo en equipo y todos pues debemos formamos o jugamos un rol importante para darle y ofrecerle lo mejor a nuestras pacientes. Muchas gracias y espero ya en unos meses ya poder estar ya con mayor detalle y ya revisando a profundidad cada uno de estos temas. Muchas gracias. Gracias, doctor. Con mucho gusto. Muchísimas gracias, doctor, por su excelente ponencia. De igual manera esperamos verlo pronto y a todos los participantes que han formado parte en esta noche, de igual manera. Por comentarles también del curso que les estaba diciendo el doctor, les voy a compartir la imagen para que ustedes la puedan observar. Bueno, es del curso Internacional de Alta Especialización y en Obstetricia Crítica. Les voy a comentar un poco de este curso. Este curso es un programa educativo diseñado para incrementar y mejorar las habilidades cognitivas y procedimentales de los profesionales de la salud para ayudarles a entender todo tipo de emergencias obstétricas como eclampsia, anafilaxia del embarazo, shock, hemorragia peri y posparto, distocia, sepsis, entre otros. Bueno, el diseño de este programa también está basado en el aprendizaje en problemas de casos clínicos, obstétricos reales suscitados a nivel local, mediante el cual el alumno deberá tratar de resolver las distintas situaciones de prácticas profesionales como se la planteen en el largo del curso. El perfil de ingreso para las personas que deseen matricularse en este curso próximo que nosotros estamos por lanzar es para médicos generales, internistas, intensivistas, médicos subespecialistas en cuidados intensivos, subespecialistas en neonatología, en emergencias y desastres, en pediatría, en ginecología, anestesiología, imagenología, especialistas en urgencias, médicos especialistas vinculados con la obstetricia, licenciados en enfermería, médicos rurales, obstetras y obstetrices. Al culminar con este curso, ustedes recibirán 2 certificaciones. Un certificado del curso internacional de alta especialización en obstetricia crítica de la Universidad de Especialidades de Espíritu Santo, UES, y un certificado del curso internacional de alta especialización en obstetricia crítica internacional de la Universidad de Zulia de Venezuela. La modalidad de clases es 100% virtual. El tipo del curso es de aprobación. La duración es de 4 meses. Tenemos unos 40 cupos disponibles. La carga horaria para este curso es de 400 horas académicas y el inicio de clases es este 14 de junio del 2021. De igual manera, los horarios para las clases serán los días martes y jueves de 8 a 10 de la noche. Si de repente desean mayor información, las personas para este curso pueden comunicarse directamente con nosotros. En el grupo de WhatsApp les de dejar algunos números de contacto para que ustedes puedan comunicarse con algún asesor en caso de que requieran ustedes mayor Con razón que información. todo el mundo de este grupo, porque primero que el curso era gratuito y ahora que cobran el certificado $30. Sí, yo hasta debería también de comprarme mis materiales para yo ponerme a practicar.
Aquí. Bueno, esa ha sido toda la información del día de hoy. Para el día de mañana, de igual manera, las personas que quieran continuar con este webinar, en los grupos de WhatsApp nosotros les debemos de compartir los links para que puedan ingresar. Esto ha sido todo por el día de hoy. Muchísimas gracias a los participantes y muchas gracias también al doctor que nos ha compartido sus aprendizajes. Que tengan todos una buena noche. Muchas gracias. Feliz noche. Muchas gracias, buenas noches. Gracias, doctor. Gracias. Dios les bendiga a todos. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Gracias, doctor. Gracias, estuvo muy interesante.